¿Hace cuánto tiempo que estudias español? No sé. ¿Hace cuánto tiempo que estás en México? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Have you had this situation happen to you before where you're not sure how to ask or how to answer the question how long you've been doing something, or other time expressions using hacer, desde, or llevar? If that's the case, you'll want to see the rest of this video. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy, and if you need to, go ahead and activate the subtitles in English or Spanish below. Today, we're going to talk about using hacer to express things like how long we've been doing something or how long we had been doing something. And using the word ago. And we'll talk about the alternatives to hacer, which are desde and llevar. Okay, first, let's see how to ask and answer the question how long you've been doing something. To ask the question, follow this format. ¿Hace cuánto tiempo que? Más presente simple. ¿Hace cuánto tiempo que estudias español? And to answer the question, follow one of these two formats. Hace más periodo de tiempo, más que, más presente simple, o presente simple más hace más periodo de tiempo. Hace 2 meses que estudio español. O estudio español hace 2 meses. Let's practice some more with these examples. ¿Hace cuánto tiempo que esperas al médico? Espero al médico hace 3 horas. ¿Hace cuánto tiempo que quieres conocer Egipto? Hace 20 años que quiero conocer Egipto. ¿Hace cuánto tiempo que juegas este videojuego? Juego este videojuego hace 8 horas. Now, let's see how to ask and answer how long you had been doing something. To ask the question, follow this format. ¿Hacía cuánto tiempo que más tiempo imperfecto? ¿Hacía cuánto tiempo que estudiabas español? And to answer, follow one of these two formats. Hacía más periodo de tiempo más que más tiempo imperfecto o tiempo imperfecto más hacía más periodo de tiempo. So here, both are correct. Hacía 3 meses que estudiaba español o estudiaba español hacía 3 meses. Let's see some more examples. Hacía 8 años que no nos veíamos. Hacía 3 semanas que corría 5 kilómetros o más. Hacía unos días que era vegano. Hacía 5 meses que no tenía vacaciones. Now in Spanish, if we want to use ago, for example, I graduated 4 years ago, we follow this format. Tiempo pretérito más hace más periodo de tiempo. Me gradué hace 4 años. Let's see a few more examples. Fui a España hace 2 meses. Jugamos al básquetbol hace 2 días. Visitaron a sus abuelos hace 1 semana. Tomé esa foto hace 10 años. We can also use desde, desde hace, or desde que as an alternative to hacer. Desde, or since, is used when we focus more on when the action started than the actual duration. Toco la guitarra desde 2004. And desde hace is used just like hacer in our previous examples. Toco la guitarra desde hace 20 años. And we use desde que when we want to use a verb after instead of a period of time, like this. Toco la guitarra desde que tenía 17 años. Now, in terms of asking questions, instead of using hace cuánto tiempo que, we're going to change it to desde cuándo. ¿Desde cuándo vendes perfumes? Vendo perfumes desde 2005. ¿Desde cuándo lees los libros de Harry Potter? Leo los libros de Harry Potter desde hace 5 años. ¿Desde cuándo ves películas de terror? Veo películas de terror desde que tenía 4 años. Okay, llevar was one of the ones that really surprised me, but when I arrived in Mexico, you hear it all the time. It's used the same way that hacer is used with time expressions, but the format's a little different. Let's see this here. To ask the question how long you've been doing something, follow this format. ¿Cuánto tiempo más llevar en presente simple más presente participio? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? And to answer, we'll follow this format here. Llevar en presente simple más periodo de tiempo más presente participio. Llevo 3 meses estudiando español. Let's see some more examples.
¿Cuánto tiempo llevas aquí en Francia? Llevo 3 años aquí en Francia. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos 2 años juntos. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando para Amazon? Llevo 8 meses trabajando para ellos. But be careful. Only with llevar, if we want to make the sentence negative, we have to change the format a little bit, so it'll look like this. Llevar en presente simple más periodo de tiempo más sin más verbo en infinitivo. Llevo 2 años sin estudiar inglés. Let's see some more examples here. Llevo 6 meses sin tocar el piano. Llevamos 1 año sin visitar a nuestros papás. Llevan unos días sin fumar. Yeah, okay. So there's been quite a lot of information in this video, so don't be afraid to go back and watch it again if there's still something you're not sure about. And after watching again, if you're still not sure, leave us a comment. We'd be happy to clarify anything. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta la próxima.